Bien, eso fue lo que se escribió antes y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el ejemplo 431 del libro nos pide calcular la integral de la función 1 sobre z menos 2 más i. Esta integral con respecto a z, claro. En un contorno que contiene al punto 2 más i. Entonces el contorno C, contorno cerrado, y 2 más i están en el interior. Bien. Entonces, ¿cuánto da esta integral? Según el resultado de la caja. En este caso, el denominador z está elevado a la 1, ¿no? Z sub 0 en este caso es z más 2i. Entonces, por el resultado de arriba de la caja, con n igual a 1, concluimos que esta integral es 2pi por i. No requiere ninguna cuenta. Es una herramienta que ustedes pueden usar, no tienen que probarlo ni nada. Pueden usar esto. Eso da 2pi por i. Bien. Profe, pero para poder aplicarlo toca escribir toda la ecuación o qué se puede, digamos, escribir. Usted dice, no, sabemos que esto sucede. Usted escribe esto. Sabemos que tenemos este resultado. En este caso, z sub 0 es 2 más i. Tenemos un contorno alrededor de 2 más i, entonces esa integral es 2pi por i. Porque esto que está aquí, miren, está elevado a la 1. Entonces usted dice, menciona el resultado y dice, aplicamos el resultado con n igual a 1, con z sub 0 igual a 2 más i y listo. O si no, hace todas estas cuentas. Yo creo que nadie quiere hacerlo, ¿no? Prácticamente las cuentas con las que acabamos de probar que cuando integro en un contorno que contiene z sub 0, esa integral da 2pi por i. Lo acabamos de probar en la sección anterior. Aquí el libro hace eso, pero con ese caso particular, mire. Mire cómo parametriza él el contorno. Mire el contorno aquí centrado en el punto 2 más i, en una circunferencia con ese centro, y la parametriza así. 2 más i, que es z sub 0 que yo coloqué antes, más rho e a la i teta. Rho es el radio de la circunferencia. En nuestras cuentas le llamamos R, pero aquí le llaman rho lo mismo y teta varía de 0 a 2pi. Nosotros antes concluimos que de z, si z es esto, de z es esto que está aquí. Y listo, monta la integral y hace las mismas cuentas que hicimos antes, da 2pi por i, como concluyen ellos aquí. Nosotros ya tenemos ese resultado compacto ahí en ese cuadrito. Entonces lo usamos y ya. Las cuentas para cualquier z sub 0 que escojamos van a ser siempre las mismas. Entonces no tenemos que hacer siempre esto, ya usamos el resultado inmediatamente. Entonces el ejemplo 431. Aquí está el ejemplo 432. Entonces miren la integral que aparece. Aparece z sobre z menos 1 por z más 2i. Entonces lo primero es notar que esta función que estamos integrando tiene dos polos, ¿no? Z igual a 1, z igual a menos 2i. Y bueno, hay que mirar el valor de esa integral cuando el contorno es un contorno que encierra las dos singularidades. Miren, las dos singularidades. Y el otro es un contorno que encierra solamente de la singularidad menos 2i y excluye z igual a 1. Entonces habría que ver de qué forma se aborda este tipo de problemas. Y la idea es muy sencilla, de nuevo usar el resultado de la caja. Este que tenemos aquí en la pizarra. Bien, ¿por qué? Bueno, veamos. Voy a escribir aquí la integral. La integral, un contorno, ya decimos qué contorno, de la función z sobre z menos 1 por z más 2i.
Bien. Por dz. Coloquemos esta bolita aquí para indicar que un contorno cerrado, si quieren. Que yo casi no voy a usar esta notación porque vamos a entender de ahora en adelante que todos los contornos son cerrados. Entonces, fíjense, si yo quiero usar el resultado de la cajita con n igual a 1, por ejemplo, lo que tengo que hacer es reescribir esta función que estoy integrando, la reescribo usando fracciones parciales. Yo esa función, como tengo dos factores, por cada factor tengo una fracción. Entonces la puedo escribir, esa función usando fracciones parciales, se puede escribir como a sobre el primer factor, digamos, sobre z menos 1, ¿sí? Más el segundo, más b sobre el segundo factor que aparece ahí, sobre z más 2i. Sí, la función que estamos integrando se puede reescribir así haciendo fracciones parciales. Ahora, como la integral de lineal, la integral de variable compleja es lineal, ella distribuye en estas sumas de fracciones. Entonces me quedaría la integral de esta parte con respecto a z. Una integral de esta parte con respecto a z. Aún más. Esto ya me parece al resultado de la cajita, pero para que parezca más, podemos sacar esas constantes de la integral. Entonces, esta saldría, este b también. Cuando salgan a la integrales me quedaría aquí, por ejemplo, un 1 y b queda acá. Aquí me quedaría un 1 y b, perdón, a quedaría por aquí. Y entonces, miren, haciendo fracciones parciales, logro plantear el problema en términos de algo conocido. Porque este tipo de integrales, cuando las veamos, ya las sabemos hacer. Una integral de este tipo es inmediata. ¿Por qué? Porque si el contorno no contiene la singularidad de la función, por el teorema de Cauchy, da 0. Si el contorno contiene la singularidad, por este resultado de la cajita, la integral da 2pi por i. Entonces, llevar el problema a esto ya lo resuelve prácticamente. En el ítem A de ese ejercicio, de ese ejemplo 431, dice que el contorno C contiene al 1 y al menos 2i. Contiene las dos singularidades. Bien. Si contiene las singularidades, ¿cuánto vas a integrar? Si C contiene al 1, que es un polo de esta función. 0, profe. No. Usa el resultado de la caja, daría 2pi Ah, por sí, i. sí, sí, sí. Entonces me daría A por 2pi. Da 0 si no tuviese ninguna singularidad dentro del contorno. Y la otra, como el contorno contiene el menos 2i también, porque es un contorno grande que contiene los dos singularidades, esta integral de aquí, por las mismas razones, usando este resultado aquí, con n igual a 1, porque esto es como si estuviese elevado aquí a la 1, entonces también da 2pi por i, entonces me haría más b por 2pi. Bien. Entonces, cuando hagamos fracciones parciales, nosotros ya sabemos cuál es el valor de a y de b. Simplemente hacer la multiplicación aquí y ya tendríamos el valor de la integral. Bien. Yo hice las cuentas aquí en estas notas. Entonces, ahí calculo el valor de a y de b. Entonces, les dejo ese trabajo a ustedes porque es un trabajo como de hacer cuenticas nomás ahí. No es importante ni vale la pena gastar tiempo de clase haciendo, calculando ese a y ese b. Por eso hice estas notas. Miren. ¿Con Explico fracciones yo. parciales, profe? Sí, miren, yo digo, bueno, la función la puedo escribir así. Bien. Por lo tanto, si yo sumo estas dos fracciones, multiplicando en cruz, el denominador de la fracción que me queda va a ser igual a este. Porque yo multiplico, ¿cómo uno suma fracciones? Uno multiplica a por z más 2i, multiplicada en cruz aquí, más b por z menos 1, ¿no?
todo eso dividido entre z menos 1 y por z más 2i, cuando yo sumo estas dos fracciones. Entonces, este es lo que me va a quedar de denominador. Pero entonces este numerador, perdón, tiene que ser igual a este z que está acá. Entonces, por eso tengo, cuando sumo las fracciones e igualo numeradores, aquí tengo esta ecuación. Entonces, ¿cómo hace uno para encontrar A y B? Fácil. Escojamos z siendo igual a menos 2i para que se anule este factor. Si z es igual a menos 2i, se anula este factor porque me haría menos 2i más 2i 0, 0 por A es 0. Y aquí me quedaría que B por menos 2i menos 1 es igual a menos 2i. Y ahí podría despejar. Lo que yo estoy diciendo es esto. Y ahí concluyo que B es esto. Yo tengo el valor de B. Para encontrar el valor de A, ¿cómo hago? Nuevamente vuelvo a mi ecuación. Esta ecuación de aquí. Y donde está Z coloco 1. Bien, entonces aquí donde está Z coloco 1, aquí coloco el 1. Entonces la ventaja es que si coloco 1 aquí, todo este término se elimina porque me daría 1 menos 1. Y me quedaría entonces que 1 más 2i por A es igual a 1. Aquí Z también lo coloco como 1. O sea que tendría esta ecuación donde puedo despejar A inmediatamente, ¿no? Este 1 más 2i que está multiplicando pasa a dividir y listo. Entonces ya encontramos A y B y los valores numéricos exactos. Y con eso ya es simplemente tener en cuenta esta observación que hicimos aquí en la pizarra, ¿no? Ya sabemos cuánto va a dar esta primera integral. Solo sustituir el valor de A y de B. Ahora, en este mismo ejemplo, el ítem B dice que es un contorno, el contorno C, este contorno aquí, es un contorno que contiene solo a menos 2i y excluye a z igual a 1. ¿Bien? Entonces, en ese contorno, ¿cuánto da esta primera integral? Si ese contorno excluye a z igual a 1. Entonces, esta que está aquí, ¿cuánto daría? Profe, el B ¿qué, cuál es? ¿Excluye el qué? Excluye a z igual a 1 y contiene al menos 2i. Entonces, fíjense, esta función tiene una singularidad en z igual a 1, pero el contorno excluye a ese punto. Entonces ella se comporta, esta función que está aquí, se comporta bien en un contorno que excluye al 1. Es analítica ahí. Entonces, por el teorema de Cauchy, esta daría 0. 0 por A, que es 0. Y esta de aquí, como el contorno continúa incluyendo al menos 2i, por el resultado de la cajita acá arriba, con n igual a 1, esta daría 2pi por i. Entonces me haría más b por 2pi. ¿Listo? ¿Quedó claro ese ejemplo? De todos modos, aquí en estas notas, no sé si ya las envié, si no las envío hoy, ustedes pueden ver este ejemplo con ese mismo ejemplo 431 del libro, aquí con todos los detalles, listo. Aquí hago todas las cuentas y ustedes pueden, si quieren, revisar de nuevo. No hago solo ese, hago otro ejemplo. Ah, no, el sí es. Si hago ese ejemplo completo. Bien, aquí en el libro también lo pueden ver si no les gusta mi nota aquí en este libro. Pero sin embargo, el libro, miren que el libro no hace. Él dice, hacemos fracciones parciales, pero no, ni siquiera dice que hacemos fracciones parciales. El libro simplemente, esta es la función que se está integrando y dice, bueno, esa función se puede escribir así. Y ya. Pero bueno, yo hice las cuentas de todos modos. Y aquí esta parte es el análisis que yo les mostraba ahí en la pizarra.
Bueno, ¿tienen preguntas hasta ahí? Entonces vamos por el otro teorema. Entonces fíjense que este ejercicio que acabamos de hacer se pudo resolver fácilmente aplicando fracciones parciales, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nos cambian la función un poquito nomás? Es decir, ¿qué pasa si aquí no tuviésemos la integral de z sobre z menos 1 por z más 2i, sino que nos borran este 2 más i y nos dejan así? Que en principio como que nos simplifican la función, ¿no? Es más sencilla. Visualmente es más sencilla esta integral, parece, ¿no? Sin embargo, yo no tengo, aquí tendría un problema, porque miren que aquí que aparece sobre z menos 1, pues yo no puedo hacer fracciones parciales, yo no puedo escribir esta función como a, como una constante por 1 sobre z menos z sub 0. No puedo reescribirla así y usar el resultado de la cajita de arriba. Entonces esta integral no se resuelve aún. Bien. Estoy suponiendo que el contorno contiene al polo. No sé cuánto vas a integrar. Es un problema. Entonces, en esa dirección va el siguiente teorema, y en el teorema integral de Cauchy. ¿Listo? Entonces, este resultado de la caja siempre hay que tenerlo muy presente. De hecho, ahorita para probar el teorema integral de Cauchy se usa esto de nuevo. Fundamental. No le tienen nombre, pero sí una gran herramienta este resultado. Entonces, voy a escribir el teorema integral de Cauchy que tiene dos ítems. El ítem 2 generaliza el primero. Entonces, veamos el primero. Primero dice que yo tengo la integral alrededor de un contorno o en un contorno que contiene a z sub 0 de la función f de z. Entonces aquí aparece una función f de z sobre z menos z sub 0. Esa integral por dz es igual, bajo cierta hipótesis, ya las voy a decir, a 2pi por i. 2pi por i por la función f que está aquí en el numerador de esta función que estoy integrando. Ese numerador evaluado en z sub 0. Entonces el teorema integral de Cauchy. Ahora, ¿qué hipótesis se requieren? Bueno, se requiere que la función f de z, que está aquí en el numerador, sea analítica en la región que encierra esta curva C. Bien, en otras palabras, la función que estamos integrando solamente tiene una singularidad en el contorno CS sub Z sub 0. Permítame, yo O sea, grafico ¿lo eso. debe incluir, profe? Sí, debe incluir el Z sub 0. Pero la función de arriba, la función f de z, no tiene ningún problema en ese contorno. Digamos que este es el contorno. Por aquí está Z sub 0. Este es el contorno. Claramente este contorno pues define una región en el plano. Entonces lo que yo estoy diciendo es que esta función f de z, la que está en el numerador aquí, ella no tiene ningún problema, no se indetermina en ninguna parte en el interior del contorno. O sea, en otras palabras, esta función que está entre corchetes solamente tiene un polo en esta región, y ese polo es z sub 0, solo ese.
Bien. Entonces el libro lo expresa así. Dice, sea f de z una función analítica en una curva cerrada simple. Bien. Y en el interior de una curva cerrada simple. Esta es la hipótesis. Entonces está diciendo que f de z no tiene ningún problema en ese contorno, en el interior. Bien. Entonces la integral va a dar 2pi por i por la función evaluada en el z sub 0. Ahora veamos eso porque es verdad. Estos resultados son interesantes, sí, pero ¿de dónde salió este f por z sub 0 ahí? ¿No les parece raro eso? Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Demostración. Estamos diciendo que f es analítica en esta región, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo calcular la expansión en serie de Taylor de esa función f que está en el numerador alrededor de z sub 0, porque ella es analítica en todo punto en el interior, en particular en z sub 0. Entonces yo calculo la expansión en serie de Taylor de esa función f. Para probar este resultado tengo que hacer esto. Es decir que f es igual a sub 0, ¿no?, más un a1. De hecho, estos coeficientes uno los puede encontrar usando fórmula de Taylor, la que ustedes hicieron en el examen, que calcularon los primeros tres. Más a2 por z menos z sub 0 al cuadrado y así sucesivamente. Más. Entonces, miren, la función, me están diciendo que la función f de z es analítica en todo punto en el interior de la curva, en particular en z sub 0. Entonces yo puedo calcular una expansión de esa función alrededor de z sub 0 y esa expansión va a ser así. ¿Bien? No va a tener potencia negativa de z menos z sub 0, porque ella es analítica en z sub 0. Entonces no tendría sentido que apareciera por aquí un factor de estos. No tendría ningún sentido porque entonces la función se podría evaluar en z sub 0 porque aquí sí indeterminaría. Y eso estamos diciendo que no pasa. Entonces su expansión alrededor de z sub 0 es eso. Bien. Una observación es que ¿cuánto da esta función evaluada en z sub 0? Si yo evalúo f en z sub 0, ¿cuánto da? Pues si z vale z sub 0, todo se anularía, ¿no? Me quedaría a sub 0. ¿Concuerdan con eso? O sea, si yo coloco aquí z sub 0, pues todo se anula. Entonces, f evaluada en z sub 0 da a sub 0. Esa es una primera observación obvia. Ahora, ¿qué podríamos hacer aquí? Bueno, nosotros estamos integrando la función f de z dividida entre z menos z sub 0. Bien, entonces dividamos aquí a los dos lados de la expansión, aquí a los dos lados, entre z menos z sub 0. Si yo divido aquí, eso es lo mismo que dividir todo esto, entre z menos z sub 0. Estoy probando este resultado. Ustedes pueden usar de ahora en adelante este resultado, pero yo en clase es bueno que uno lo pruebe, ¿no? Ustedes no tienen que probarlo ni se va a pedir que ustedes prueben estas cosas en un examen, ¿no? Bueno, entonces divido los dos lados entre z menos z sub 0. ¿Ya? Entonces noten que aquí yo puedo dividir cada uno de los términos, ¿no? Propiedades, es lo mismo que tener a sub 0 sobre z menos z sub 0. Aquí yo tengo a1 por z menos z sub 0. Si lo divido entre eso, estos dos términos digamos que se cancelan. Entonces por aquí me queda solamente la 1.
más, y aquí el A2 está multiplicado por z menos z sub 0, pero al cuadrado, ¿sí ven? Entonces, cuando lo cancele con este, me va a quedar pero elevado a la 1. Entonces, por aquí me va a aparecer una 2 por z menos z sub 0. Y así me va a quedar una 3 por z menos z sub 0 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo tengo esa igualdad, entonces voy a borrar aquí. Entonces voy a integrar los dos lados de esa igualdad con respecto a z para plantear la integral, aunque tenemos acá en la caja. Entonces yo puedo integrar aquí esta función en el contorno que me dicen, contiene el z sub 0 con respecto a z. Entonces es lo mismo que integrar, perdón, z. Es lo mismo que integrar aquí, esta primera parte, con respecto a z, e integrar estos otros términos, este primero con respecto a z, mejor dicho, todos estos, que la integral es lineal, ¿bien? En ese contorno, con respecto a z. Entonces integro toda esta parte de aquí, con respecto a z. Bien, entonces, ¿qué es lo que hice? Hice la expansión de esa función alrededor de z sub 0, dividí entre z menos z sub 0 a los dos lados, simplifiqué, y luego integré a los dos lados. Bien. Entonces, quiere decir que nuestra integral en cuestión, esta, es igual a esta nueva expresión que tuve aquí en el lado derecho. Ahora, vamos a hacer un análisis aquí. Por ejemplo, esta integral aquí en esta parte, esta integral aquí, en este corchete, puede distribuir, entonces me quedaría la integral de A1 por dz, pero A1 es una constante, entonces la integral de A1 en un contorno cerrado a 0, y luego me quedaría la integral de esta parte, pero la función A2 por z menos z sub 0 es una función polinomial, ella es analítica en todo el plano complejo, entonces la integral de ella alrededor de un contorno cerrado por el teorema de Cauchy da 0, y así, de todas las funciones que quedan aquí después de este punto suspensivos, ahí todas se van anulando por el teorema de Cauchy. La que sigue sería A3 por z menos z sub 0 al cuadrado. Claramente esa función es analítica en todo el plano complejo. Y la integro en un contorno cerrado por el teorema de Cauchy da 0. Entonces concluye que todo esto que queda por aquí, todo eso se anula por el teorema de Cauchy. ¿Bien? Porque ahí me quedan los polinomios. Entonces todo eso se anula. Puedo borrarlo si quiero. Y me queda solo esta primera integral que ven aquí. Este A sub 0 lo puedo sacar de la integral, ¿no? En lugar de él queda un 1 y por aquí coloco el A sub 0. Entonces la integral que estábamos al inicio se convirtió solo en esta integral sencilla aquí. Y noten que esta integral que me quedó ahí, ¿cuánto da? Según lo que hemos visto 2pi, antes. 2pi por i. 2pi por i. Y eso va multiplicado por el A sub 0. Miren el A sub 0 que salió aquí. Pero A sub 0 ya hemos dicho que es f evaluado en z sub 0. Entonces me da 2pi por i por f evaluado en z sub 0. Entonces miren que tuvimos que hacer un análisis ahí, aplicar expansión y todo, para poder demostrar este resultado. Bien, pero miren, no es tan complicado. Ahora, yo lo pruebo aquí, sí, ya ustedes tienen una idea de dónde surge eso. Ahora, lo importante es aplicar el teorema bien. ¿Listo? Entonces, con este teorema ya podemos resolver esa integral que yo planteé hace un rato. ¿A qué me refiero? A la siguiente. ¿Cuánto es la integral de z
sobre z menos 1. Bueno, este ejemplo, bueno, hagamos este, pero no está interesante, pero bueno. Alrededor de un contorno que contenga el 1. Entonces, en este caso, ¿quién es f de z? F de z es la función que está en el numerador. Bien, esa función es analítica en todo el plano completo. Bien, z sub 0 es el 1, que es el polo de toda la función que estoy integrando, y el contorno es alrededor de ese polo. Entonces, estamos en las condiciones del teorema integral de Cauchy, este que está aquí, miren, se llama teorema integral de Cauchy. Entonces, esta integral va a dar 2pi por i por la función f de z, que en este caso es la misma z evaluada en 1. Entonces, 2pi por i por 1, que es lo mismo que 2pi por i, ¿no? Entonces, no cambia mucho. Pero si yo cambio, digamos, aquí en lugar de tener z sobre z menos 2, b menos 1, coloco z menos 3i. Entonces, aquí sería un 3i y cambiaría la cosa. Hagamos otro ejemplo, a ver, por este teorema. Veamos el libro. El libro creo que no demuestra estos resultados, ¿no? Creo que no. Pero bueno, nosotros sí lo hacemos porque parece que es interesante ver de dónde surge esto, ¿no? Es la fórmula 447. Hagamos este ejemplo. A ver. Hagamos el siguiente ejemplo. Entonces, dice, calcule la integral un contorno cerrado que contenga al 2i, digamos, de la función z, digamos, a la 3, que un ejemplo distinto a cualquier otro del libro, sobre z más 1 y z menos 2i por dz. Aquí no podemos aplicar fracciones parciales, porque este z al cubo que está aquí nos va a generar problemas. No podemos aplicar fracciones parciales. Aquí estoy asumiendo que este contorno contiene al 2i y no contiene al menos 1, que es otro polo de la función. La función tiene dos polos, el 2i asociado a este factor y el menos 1 a este primero. Bien, entonces, ¿cómo usaríamos el teorema integral de Cauchy aquí? Entonces, fíjense en lo siguiente. Permítanme recordarles, este contorno solamente contiene al 2i, al menos 1 no. Bien. Entonces, yo puedo escribir esta integral así, noten. Para poder usar el teorema integral de Cauchy, el factor problemático lo dejo aquí solito. Entonces, z menos 2i es el que es problemático en el contorno en el que estamos haciendo la integral. Ese contorno contiene el 2i. Entonces, la integral la puedo escribir así como z menos 2i y acá puedo colocar z a la 3 sobre z más 1. Colocar un paréntesis aquí. Por dz. Ahí que estoy haciendo, hice álgebra simplemente.
¿Por qué? Porque si yo hago ley de la oreja, ¿no? Este z menos 2 y le coloco un 1 aquí, entonces tengo una fracción sobre otra fracción. Si hago ley de la oreja, multiplico extremos con extremos, y al hacer las cuentas regresaría acá. Entonces, un hecho que eso se puede, esta función que está integrando al inicio se puede reescribir como lo puse aquí. Ahora, ¿por qué lo escribí así? Porque resulta que yo tengo que escoger cuál es la función f de z, que es bien comportada en el interior de este contorno. Mira, aquí yo tengo una función f de z. Y tengo un z menos z sub 0, aquí tengo z menos 2, y ya lo tengo en el contexto del teorema. Y esta función, z a la 3 sobre z más 1, no tiene ningún problema en este contorno, porque este contorno, como he aclarado ya, no contiene a menos 1, que es el único caso en el que podría haber problema. Entonces, este va a ser el f de z. Z sub 0 pues sería el 2i. Entonces, por el teorema integral de Cauchy, que tengo aquí en la cajita, esta integral va a dar 2pi por i por la función f evaluado en 2i. Entonces la función f de z a la 3, entonces sería 2i por aquí a la 3 sobre 2i, porque estoy evaluando la función f en 2i más 1. ¿Listo? Y usé el teorema integral de Cauchy. Y tendríamos que simplificar. Bueno, se me acabó el tiempo de esta sección. Entonces, piensen en estos ejercicios y enseguida continuamos. Bien, unos 10 minuticos. Hacer el último esfuerzo ahí para acabar hoy. Listo, profe. ¿Listo? Bueno.